Luego de que Lenín Moreno traicionara a la Revolución Ciudadana en Ecuador e instalara un gobierno de persecución contra sus antiguos compañeros, dio paso al gobierno derechista del banquero Guillermo Lasso, que abrió el camino para que una ola de violencia se apoderara del país. El expresidente Rafael Correa no tuvo contemplaciones a la hora de señalar a Guillermo Lasso como el principal responsable del estallido de violencia que hoy vive el Ecuador. El líder político demostró cómo fue que el banquero permitió que las bandas criminales tomaran el control del país. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La violencia que hoy recorre las cárceles, las calles y las instituciones del Ecuador es un fenómeno que ha conmocionado a toda la comunidad latinoamericana por el impacto que ha generado y por la crueldad que han exhibido las bandas criminales. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa no ha tenido otra alternativa para hacer frente a estas bandas del crimen organizado que ordenar un estado de excepción para luego reconocer que existe un conflicto interno armado al que debe enfrentar con toda la fuerza del Estado. En esta situación, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa no dudó un minuto en presentar su apoyo a las instituciones de su país para acabar con el dominio de la delincuencia, pero también señaló a los responsables de que esta situación haya llegado a este punto. Correa dijo que la actual ola de violencia no es responsabilidad de Daniel Noboa, que lleva pocas semanas en el cargo, sino de sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que permitieron el ascenso de estos delincuentes para tomar el control de buena parte del país. Las acusaciones del exmandatario fueron especialmente dirigidas al banquero Guillermo Lasso, al que responsabilizó de haber permitido que estas bandas criminales se infiltraran en las instituciones del Estado y tomaran el control de ellas. Correa denunció que los niveles de violencia que hoy imperan en Ecuador no son producto de la casualidad, puesto que fueron permitidas durante años, porque los gobiernos anteriores se preocuparon más por destruir la fuerza política del correísmo que impedir que los delincuentes se tomaran el país. El expresidente Correa reconoció que en su país siempre hubo crimen organizado, pero la diferencia crucial es que en los gobiernos de Moreno y Lasso se permitió que estas bandas se lograran infiltrar en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Según el exmandatario, estos criminales no solo se infiltraron en estas instituciones, sino que dominan el sistema carcelario y desde las prisiones se dedican a dirigir al crimen organizado que ha puesto en vilo la paz de los ecuatorianos. Para Correa, uno de los principales responsables de que haya estallado la crisis penitenciaria es el expresidente Lasso. El banquero no aplicó ninguna política para evitar la llegada de estos grupos delictivos al control de las instituciones de seguridad del Estado. Guillermo Lasso fue responsabilizado por el Parlamento ecuatoriano por el funcionamiento de una estructura de corrupción dentro del Estado y del gobierno que se habría apropiado de fondos públicos a través de contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana con la compañía Amazonas Tanker. También la Asamblea Nacional emprendió una investigación contra Lasso por mantener en sus cargos a funcionarios corruptos que renovaron contratos de prestación de servicio con el presunto beneplácito del banquero expresidente. Por todas estas razones, el Parlamento intentó un juicio político contra Guillermo Lasso y al verse acorralado decidió llamar a la conocida muerte cruzada que abolió el poder legislativo y convocó a nuevas elecciones presidenciales. Durante los últimos 2 años del gobierno de Guillermo Lasso se registraron los peores episodios violentos en las cárceles del país, sin que desde el Poder Ejecutivo se tomaran medidas para responsabilizar a las autoridades carcelarias. Por todas estas razones es que el expresidente Rafael Correa ha depositado buena parte de la responsabilidad de la violencia actual en Ecuador a Lenín Moreno y especialmente a Guillermo Lasso, sobre quienes queda el peso del sufrimiento que hoy vive el país andino. Ante la crisis nacional, Correa presentó su respaldo al actual presidente Daniel Noboa.
Correa pidió dejar las diferencias políticas de un lado y sumar esfuerzos para procurar la unidad nacional que hoy necesita el país para reducir a estos grupos delictivos. Sostiene que el crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y en esta guerra el Estado debe salir triunfador. Por ello hizo un llamado a todas las fuerzas vivas del país a cerrar filas con el gobierno para lograr la victoria. Adicionalmente, Correa se permitió hacer algunas recomendaciones al presidente Noboa para que logre frenar a estos grupos criminales. En tal sentido, aconsejó reemplazar con personal civil o policías retirados a los miles de policías que absurdamente están en puestos burocráticos y enviarlos a la calle. Con estas recomendaciones, Correa espera que el actual gobierno pueda sanear las instituciones de legado de corrupción que dejaron los gobiernos anteriores, que permitieron que se instalaran los mafiosos y sus protectores en altos cargos. Antes de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, Ecuador era uno de los países más seguros de Sudamérica, receptor de cuantiosas inversiones y con una economía que había logrado estabilizarse después de una larga crisis financiera. Hoy Ecuador se ubica como el quinto país más violento del mundo, con líderes de peligrosas bandas criminales que han declarado la guerra al Estado. Esta situación estaba muy lejos de imaginarse durante el gobierno de Rafael Correa. Para el expresidente ecuatoriano, la solución a la grave crisis interna solo pasa por reorganizar la estructura de gobierno con funcionarios capaces de afrontar la situación. Correa dijo que durante su gobierno fue capaz de mantener a raya a las bandas criminales, sin bases extranjeras y sin ayuda de otros países. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.